Hay ruido en la justicia. Desde el gobierno se prepara una reforma judicial, aparentemente está en manos de Gustavo Vélez, que ya en alguna oportunidad tuvo intenciones de llevarla adelante y que quedó ahí en agua de borrajas. Pero también hay ruido en cuanto a, digamos, las decisiones que toma la justicia. La muerte de Bonadío implicó de alguna manera un sacudón muy fuerte, a pesar de que se intuía, digamos, que la enfermedad de Bonadío era insuperable, y que antes de pedir la licencia envió todas las causas a juicio oral. Dependerá ahora de la Cámara de Casación o de las Cámaras de Casaciones que esos juicios orales de alguna manera se materialicen o no. Lo que estamos viendo es que de repente hay una especie de, yo diría, continuidad de la politización de la justicia, porque empiezan a caer numerosas prisiones preventivas. Y este es un hecho puntual. Si la prisión preventiva tiene que existir o no tiene que existir, si se aplica bien o no se aplica bien, si hay presos políticos o políticos presos. Queremos consultarlo con el doctor Víctor Vélez, que fue excamarista, pero fue también presidente de la Federación Argentina de Magistrados Federales de nuestro país, y que con él podemos dialogar sobre este tema. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Sigue la politización de la justicia? Y en todas estas causas, en donde, sobre todo en las causas de corrupción, en donde hay intereses de los partidos o de los grupos, pienso que sí, se busca. Yo creo que vos decías recién una cuestión que es importante. Si uno mira los pactos que se hacen, la Constitución Nacional es un pacto cívico, en esta materia establecen que la justicia se afianza cuando se logra hacer un juicio, cuando en ese juicio se logra a través de la prueba establecer la verdad, y cuando estableciendo la verdad se aplica una pena y como consecuencia de esa pena viene la cárcel, que es lo que la ciudadanía quiere y que es lo que a los ciudadanos los deja tranquilos. El problema es que no se hacen los juicios y el problema es llegar al juicio. Claro. Para llegar al juicio se llega a través de una investigación. Cuando hay muchos intereses en juego, cuando hay intereses de los poderosos en juego, la investigación se amaña. Es decir, la investigación se hace muy difícil por muchas cuestiones, a veces por venalidad de la justicia, a veces por ocultación de la prueba, a veces por no presentación de los interesados o por fuga. Y bueno, en esos casos en donde puede haber una fuga, puede haber una falta de presentación, puede haber una tergiversación de la prueba, solo en esos casos se justifica la prisión preventiva. Y con la prisión preventiva no se puede abusar, porque la consecuencia es que el que está preso sin condena y está cumpliendo a lo mejor una condena anticipadamente. Entonces, me parece que lo importante es que se hagan los juicios y que en los casos en los que corresponda la gente vaya presa. ¿Crees que hubo abuso de la prisión preventiva acá? No lo sé. No lo sé. En los temas de corrupción particularmente. No lo sé, Ricardo. Es muy difícil opinar sobre ese tema, porque yo lo único que tengo para opinar es la versión de los periodistas o la versión de algunos interesados que siempre te dan opiniones contrarias. Claro. A mí me gustaría mucho saber qué es lo que ha pasado, poderlo ver yo y entonces sí darte una opinión. Ahora, lo que sí te digo es que no se puede hacer investigaciones a veces sin la prisión preventiva. Y a veces en la prisión preventiva se abusa, no solo en estos casos, sino en muchos casos. Porque acá solamente se habla o se preocupan del abuso o están generando la idea de que ha habido abusos de la prisión preventiva de los poderosos. Claro. Pero nadie se preocupa de la prisión preventiva de los pobres. De los pobres. ¿Cuántos hay de eso? Acá mismo en Córdoba. Acá mismo en Córdoba. Ricardo, que a veces se merecen la prisión preventiva, porque en esto no es cuestión de que sea buena, de que sea mala, no, es. Y hay que aplicarla cuando dice la ley. Pero lo que llama la atención en estos casos es que solo se preocupan
de estas prisiones preventivas. Ahí quería llegar, porque ahí está también una cuestión. Presos políticos, políticos presos. Claro. Pero en el medio, corta el medio, un derecho constitucional que tiene el presidente. Indulto o amnistía. Y me da la impresión de que todos estos movimientos que se vienen realizando, yo creo que el presidente ha sido muy cauto y muy, serio al decir, yo no tengo presos políticos. No hay ninguno bajo disposición del Poder Ejecutivo. Los tiene la justicia. Me parece que ahí está verdaderamente el debate sobre el corte y que me parece que da la impresión, o me da la impresión, de que se está buscando precisamente eso. ¿Vos qué opinas? Da la sensación de que hay, de que hay una fuerza o una corriente muy importante y muy poderosa que está tratando de buscar la impunidad, que está tratando de llegar a que se justifique el dictado de una ley de amnistía o que de alguna manera se vayan flexibilizando o se vayan poniendo laxos los sistemas de juzgamiento, que se vaya retrasando hasta llegar al aquí no pasó nada y seguimos todos adelante. Y ese es un gran problema en Argentina, porque una de las causas de la falta de credibilidad de que la República no tenga verdaderamente vigencia es la corrupción. Claro. Y la corrupción es como el agua. Yo que he intervenido en algunos procesos de corrupción grandes, te diría que es como el agua, que se filtra por todas partes, que es muy difícil contenerla, pero que además, si no hay voluntad política, es muy, muy difícil avanzar. Y hay un tema acá. Muchas veces vos escuchás a los políticos que dicen, bueno, el tema de afianzar la justicia es del Poder Judicial. No, el tema de afianzar la justicia en una república no es solo del Poder Judicial, es del Poder Ejecutivo y es del Poder Legislativo. Ellos no la afianzan investigando, no la afianzan haciendo los juicios, pero la afianzan dictando los medios y la afianzan sobre todo el Poder Ejecutivo, que es el que más poder tiene, el que más fuerza tiene, el que más energía tiene, la afianza no teniendo incumbencia en las cuestiones judiciales. Interviniendo. No me puedo meter, no puedo intervenir, no lo hago yo. Y además de no hacerlo, tengo que procurar que nadie lo haga. Cuando eso pasa en el Poder Ejecutivo, tener la seguridad que las causas van a funcionar bien. Lo que hay que procurar es que no sea la justicia para perseguir enemigos y para favorecer a los amigos. Bueno, esa ya es también otra cuestión. Es complejo el tema, pero es cuestión de tomar decisiones, es cuestión de que me parece a mí que la política acompañe. Hay muchos políticos que lo quieren hacer, sí, y a veces no pueden. Ahora, de lo que se sabe, más o menos de lo que pensaba, o que piensa concretamente Gustavo Vélez, esta digamos, ampliación de fiscales para quitarle de alguna manera la importancia, la responsabilidad y la autoridad a los jueces federales como Dropi. ¿Qué opinas? Y bueno, nosotros tenemos ese sistema, en Córdoba tenemos ese sistema y en general en la República se tiende a ese sistema. Y hay que ver cómo funcionan los controles, hay que ver cómo se logra el equilibrio, porque si yo le saco la investigación a los jueces de instrucción y se lo doy a los fiscales y elijo los fiscales de manera teniendo en cuenta que... Y bueno, ese es el problema. Hay que ir buscando los equilibrios. Lo ideal sería tener fiscales que investiguen, que sean controlados y que los jueces tengan algún poder en la investigación. Si no, estamos más o menos... Si no pasa, fíjate, como pasó acá con la Oficina Anticorrupción y el Fuero Penal Económico. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, los fiscales dependen del Poder Ejecutivo, sí, pero investigan, sí, están controlados. Sí. Y para casos especiales hay fiscales especiales que son controlados por el Congreso. Si no, mirá lo que le pasó a Trump. Y bueno, y lo que le pasó a Clinton antes, que van llegando, bueno, por supuesto. Hay que esperar a ver cómo se mueven estas fuerzas o estas energías encontradas. Pero
acá podría ser así también. En un caso especial, un fiscal especial, independiente, independiente del Poder Ejecutivo, independiente, una comisión del Congreso. No, yo no digo que esto sea fácil, pero digo que hay que empezar a repensar la organización judicial. La organización judicial, a mi modo de ver, no tiene que ser vertical, no puede haber una organización militar. Los jueces tienen que ser independientes, aún independientes, del propio Poder Judicial. A mí me parece que eso asegura, pero hay que sentarse y repensarlo, y hay que repensarlo desde la política. Cuando vos decís eso, estás pensando en la Corte Suprema de Justicia y estás pensando en el Tribunal Superior de Justicia. Sí, y te diría que tendrían que ser más miembros porque mientras más sean, más difícil es, presionar. A mí me parece que sí, me parece que tendrían que tener límite en la duración de los mandatos. Sí, me parece que hay que sentarse y repensarlo. Me acuerdo de las épocas de la mesa de diálogo, en donde se sentaron muchos, conversaron y salieron cosas importantes, cosas buenas. Bueno, el tema de la justicia, que no funciona, o sea, yo creo que funciona, pero hay una idea general de que no funciona. La gente no le tiene confianza. No le tiene confianza a los jueces. Y eso no se puede discutir. Bueno. ¿Sabés qué pasa? Esto es como la política. No hay espejos. Y bueno. Cuando vos no tenés espejos donde mirarte. No hay referentes. Y no hay referentes. Y el ejemplo se da de arriba para abajo. Exacto. Por eso cuando yo hablo de espejos, me estoy refiriendo a alguien que sea referente. Me parece que es el momento de sentarse, que hay que llamar a los que más experiencia tienen y que hay que pensarlo desde la política. Es la política la que tiene que repensar en el tema. Sí, acomodar este sistema. Hay muy buenos jueces, hay muy buenos funcionarios, hay muy buenos políticos. Bueno, hay que sentarse. Hay que sentarse y pensarlo. ¿Qué es lo que queremos? A mí me parece que no es, yo no digo que no sea complejo, pero me parece que no es imposible. Que no es imposible y que hay cosas que son muy sencillas, que son muy simples. Víctor, muchas gracias. No, gracias a vos, Ricardo.